¿Qué es dinero para Fischer? Moneda y billetes y dinero bancario, depósitos a la vista. Sobre todo dinero bancario. Lo era entonces, hoy ya tenemos nuevas formas de dinero digital, pero en aquel momento esto es lo que circulaba y a esto prestó atención. Menos atento, por ejemplo, a los depósitos de ahorro, que consideraba una inversión y no algo para pagar, porque para él el dinero era fundamentalmente un medio de pago. Y por eso era una relación entre la producción y la compra. Es el enfoque de transacciones que tenía muy bien desarrollado. Desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna, el dinero es siempre un pagaré del emisor. El dinero del Estado es un crédito fiscal cuyo valor se deriva de la obligación de conseguirlo para redimir el pago de impuestos, para redimir la deuda tributaria, y consideramos que es el dinero que está en la cúspide de la jerarquía monetaria, que permite hacer pagos definitivos. Lo importante para Fischer no es la cantidad de dinero, sino lo que se puede comprar con él. El dinero para él era neutral a largo plazo, pero no en la transición. En el corto plazo, él hablaba, por ejemplo, en alguna de las crisis que pasó, de que el ciclo económico era un baile del dólar, producido por perturbaciones en la cantidad de dinero y que esto llegaba a un ajuste lento de la economía por las expectativas de inflación. Desde nuestro punto de vista, el papel del dinero es crear un poder de compra que permite movilizar recursos reales, ¿no? Bien para iniciar un proceso productivo, bien para destinar recursos hacia los fines públicos. Es además una reserva de valor que los agentes utilizan para el ahorro, ¿no? Lo que nosotros consideramos es una fuga, ¿no?, en la tradición keynesiana del circuito económico. La inflación es un fenómeno complejo. Nosotros nos atenemos a la tradición post-keynesiana, que describe la inflación como el resultado de un conflicto distributivo, frecuentemente iniciado por un shock de costes externos. Sin embargo, la aportación a la teoría monetaria moderna es que el Estado, como monopolista de la divisa, tiene la capacidad de determinar el valor de la moneda. Es decir, tiene capacidad de determinar aquello que el sector privado debe entregar a cambio de obtener una unidad monetaria, ¿no? La inflación y la deflación, el fenómeno contrario, eran para Irving Fischer fenómenos muy importantes, positivos o negativos, sobre los precios, pero causantes de muchos males. Desarrolló un estudio riguroso de los índices de precios para medir bien la inflación y creó la figura del índice ideal de precios, que desde entonces está en continuo estudio por parte de los economistas. El determinante principal del nivel de precios es siempre la cantidad de dinero. Y en tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento de los precios depende de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Por eso la inflación, diríamos ahora con palabras de Milton Friedman, es siempre un fenómeno monetario. El Estado puede validar el conflicto distributivo pagando más por los bienes y servicios que adquiere el sector privado o no validarlo aplicando una regla de precio. Es decir, no estoy dispuesto a comprar más del sector privado más que a este precio, ¿no? Es decir, si luego no me quieren vender más, pues no vendo más. Y si me quieren vender más ese precio, compraré más, pero siempre al mismo precio. La inflación esperada es la diferencia entre los tipos de interés nominales y reales. Por eso el juego de la inflación y la expectativa que se tenga de la inflación influye en los tipos de interés nominales y reales, y esto es lo que produce el impacto en la economía. Por eso también prestó atención a las expectativas de inflación, tiene interesantes desarrollos sobre la teoría de las expectativas de inflación.
Para él la política monetaria tiene un objetivo fundamental, que es la estabilidad del nivel de precios. Lo que ahora llamaríamos estabilidad de los precios, estabilidad financiera, estabilidad de la economía, él lo defendía también. Por eso es un autor que puede estar de moda en la actualidad también. La política monetaria, desde nuestro punto de vista, tiene poca utilidad en la gestión del ciclo económico. En un régimen de divisa fiduciaria, como en el que tenemos actualmente, sobre todo si tenemos un régimen de tipos de cambio flotante, siempre nos encontraremos lo que los economistas mainstream llaman el límite inferior cero y, por tanto, deberíamos estar operando bajo un régimen de dominancia fiscal, ¿no? Consideramos que la tasa de interés natural es cero, que la subida de tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo el año pasado ignora los efectos distributivos y los efectos de renta y que, por tanto, esa política será probablemente poco eficaz para conseguir lo que dice pretender, que es ralentizar el crecimiento económico, ¿no? La gente acumulaba su dinero en momentos de crisis bancaria, con lo cual gastaba menos, con lo cual la recesión se agudizaba y el resultado era una recesión económica. Por eso, para él, la importancia de la política monetaria estaba en conseguir la estabilidad del poder adquisitivo del dinero, de la estabilidad de los precios. Enunció la teoría del dinero 100%, que consiste en suprimir la reserva fraccional de los bancos. Los bancos debían guardar todos los depósitos de sus clientes de forma líquida, de tal manera que en cualquier momento un cliente tenía la absoluta seguridad de llevarse el dinero que había colocado en los bancos. Esto significaba que tenía que separar la provisión del crédito y la liquidez del público, pero esto era precisamente lo que para él transmitía esa seguridad que algunos economistas siguen defendiendo también en la actualidad. Los bancos se convertían al final en meros almacenes de dinero. Lo importante para él era el proceso de crédito. El Banco Central, para nosotros, tiene varias funciones, pero fundamentalmente gestiona el tipo de interés del llamado mercado interbancario, ese mercado en el que los bancos se prestan fondos del Banco Central unos a otros, ¿no? Y debe asegurar el normal funcionamiento del sistema de pagos interbancarios. Entiendo que por teoría de Fisher se refieren a la teoría cuantitativa del dinero. No creemos que esa teoría tenga validez para explicar la variación de los precios, ya que se basa en supuestos poco realistas, como que la producción no respondería a un aumento de la demanda, o la constancia de la velocidad del dinero, o, por no decir que ignora totalmente la ausencia de fugas, como son el ahorro o las importaciones, ¿no? El punto de vista de la teoría monetaria moderna es que a largo plazo, en equilibrio pleno, hay igualdad entre activos y pasivos, por tanto los depósitos de los bancos son iguales a las deudas de los bancos, el dinero bancario no es relevante. Pero esto es olvidar que los bancos tienen una función social muy importante que tiene que ver con su intervención en el mecanismo de pago. El aumento de la cantidad de dinero, dice la teoría monetaria moderna, no es inflacionista, sea cual sea el nivel que se produzca, siempre que haya paro en la economía. La inflación, pues, no es un fenómeno monetario, es más bien un fenómeno fiscal que se produce por el gasto público y se soluciona mediante la subida de impuestos. Desde nuestro punto de vista, la teoría de Fisher invierte la causalidad. Nosotros consideramos que es, en todo caso, la inflación la que explica que haya aumentos en la masa monetaria y no al revés. Fisher probablemente no estaría de acuerdo con la teoría, con muchos de los aspectos de la teoría monetaria moderna. Por ejemplo, nos diría que no le gustaría la idea del dinero como una creación, un monopolio público, que supone efectivamente que solo es dinero lo que el sector público crea, moneda y billetes, para efectuar el pago de los impuestos, que es la tarea más importante para la cual hace falta el dinero. Diría que Fisher nos diría hoy que la teoría monetaria moderna es una creación post-keynesiana que no tiene en cuenta el complejo conjunto de variables, decisiones y desequilibrios que se producen en la economía real.